¿Qué tal, querida comunidad de dragones? Bienvenidos a un episodio más de Dragoncast, este podcast institucional de la Universidad Tecnológica de Altamira. Recuerden que este es un espacio totalmente abierto que construimos nosotros en conjunto con ustedes. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Además, recuerden que tenemos invitados muy importantes con información relevante para toda la comunidad estudiantil. El día de hoy nos acompaña un invitado muy importante. Él es el licenciado Jorge Luis Cisneros, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Altamira, la CREDE. Bienvenido, licenciado José Luis. Gracias, te agradezco bastante. Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que en esta universidad se desarrolle la actividad y que estés interesado, ¿verdad?, en lo que nosotros ofrecemos y entregamos a la comunidad. Muy bien. Licenciado, pues el día de hoy nos honra mucho el tenerlo aquí con nosotros en esta nuestra cabina del Dragoncast y pues sin duda con toda la información de gran relevancia para la comunidad educativa. Aunque hay algo que es muy cierto, hay grandes aliados que nos ayudan todos los días a seguir construyendo el futuro de la educación en nuestro estado. Uno de ellos pues es la CREDE, que usted pues es quien dirige aquí en la zona de Altamira. Y muchas veces los estudiantes, los padres de familia e incluso pues algunas instituciones pues no sabemos pues cuál es la labor que realiza la CREDE todos los días, y sabemos que es algo muy importante todo lo que ustedes gestionan y realizan desde sus oficinas. Quisiera que nos platique qué es este centro regional. Sí, claro que sí, con todo gusto. Te puedo decir, hacer una muy brevísima historia. La Secretaría de Educación, ya estamos hablando de más de 10 años, pues era una institución que obviamente está enfocada a educación, pero su matriz estaba en Ciudad de México. Pasando el tiempo y creciendo, pues empieza a descentralizar y la educación pasa a las capitales de los estados. Y ahí nace la Secretaría de Educación en cada uno de los estados. Siempre han existido, pero tenían y les empiezan a dar muchísima más fuerza, muchísima más responsabilidad, lo que trae en aquellas épocas la descentralización educativa. Después de este tiempo, pues ya que tenemos la Secretaría, el trabajo, la misma Secretaría es normal, empieza a crecer la población, empiezan a crecer las necesidades, y dentro de esas necesidades empiezan a nacer nuevamente otro trabajo de descentralización educativa, pero los primeros pasos pues eran proyectos y de ahí se fundan sobre todo en ciudades muy grandes. Hablo de ciudades muy grandes de capacidades de población, de alumnos, ya sería en Laredo, en la zona sur en Tampico, y en Reynosa, me parece fueron las 3 primeras oficinas regionales que se dan. Y en estas oficinas empiezan a conglomerarse y a tener trámites que desarrollaban. Y en aquella época que te estoy explicando, anterior a lo que es nosotros, pues uno de los temas más interesantes que había era cómo se les pagaba a los maestros y cómo se les atendía sus exigencias. Sobre todo estamos hablando de el nivel de educación básica que abarca preescolar, primaria, secundaria, pues todos los niveles que son secundarias técnicas, generales, telesecundarias, y en lo que respecta a educación especial e inicial también nosotros tenemos ascendencia con ellos de forma directa, ¿verdad?, y constante. Entonces, en aquella época lo más importante que había era de que pues no es como hoy, que tenemos el banco que te hace una transferencia, te hace una corrección, un adeudo. Antes no era así. Antiguamente, pues era una institución de mercantil, en este caso una institución bancaria, quien tenía que hacer llegar los cheques a los maestros. Entonces, de forma en papel. Entonces, es una gran responsabilidad en aquellas épocas, porque era cada 15 días tener que llevar ese dinero y que todos los maestros tuvieran su dinero el día de la quincena, ¿verdad? Y
La misma secretaría tiene su organización para eso, y es como a partir de ahí, esa fue la primera cosa importante que se da, ¿no? Eso y el tema de las necesidades del maestro. ¿Por qué? Porque si había necesidad de que te presentaras en una escuela, pues tenías que tener un documento oficial, tenías que hacerte una presentación a dónde ibas a ir, y había como un representante de la misma secretaría en un municipio grande. Ya posteriormente volvemos a tener otra vez otro crecimiento, y a partir de ahí, teniendo este crecimiento posterior, pues ya nacen 21 centros regionales de desarrollo educativo en todo el estado de Tamaulipas. Partiendo de este punto, entonces ya tenemos uno en Tampico, tenemos uno en la Ciudad Madero y tenemos uno en Ciudad Altamira. Entonces nos respetamos nuestros territorios en la medida de lo posible, pero seguimos teniendo la centralización de la Secretaría de Educación en la información. Pero hablando ya en materia de qué es el Centro Regional de Desarrollo Educativo, repito nuevamente, ya ahorita manejé el universo que tenemos es los jardines de niños en Altamira. Estos jardines de niños no queda exenta el sistema particular, ¿no? También entra dentro de lo que nosotros tenemos. Primarias igual, secundarias igual. Aquí la diferencia, hablando directamente de centros de trabajo, así les decimos nosotros, todo centro de trabajo tiene una clave. Entonces, un dato bien curioso es que la clave de un centro de trabajo, de un jardín de niños, es DJN 28, es el número del estado, y están apuntados en las escuelas, es una regla que deben de tenerlo afuera. Entonces, en el jardín es 28 DJN 0, 4 números y al final va una letra. 28 es el número del estado y DJN es dirección de jardín de niños. Entonces, es un particular va a decir 28 PJN, que es particular, jardín de niños, pero también tiene 4 números y una letra al final. Entonces, si lo ves de esa forma, tú me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué tiene el 28 PJN? Que si nos vamos y somos realistas y así literales y básicos, pues entonces en primaria, en secundaria pasa lo mismo. En primaria va a ser 28 DPR, 4 números y una letra, 28 el estado y DPR, pues dirección de primaria. Y si es particular, pues es 28 PPR, P, que es particular, primaria. Y secundaria, entramos en secundaria y en secundaria tenemos secundarias técnicas, secundarias generales. Entonces las técnicas son 28 DST, dirección de secundaria técnica, y luego tenemos 28 DES, que son las direcciones de escuelas secundarias generales, que varían en los tipos de bachilleratos o de especialidades que dan. Las DST, que son técnicas, pues estamos hablando que dan bachilleratos técnicos, y las DSE pues están enfocadas a diferentes generalidades, ¿verdad? O ámbitos directamente de conocimientos. Pero luego tenemos las telesecundarias, que son 28 DTB. Entonces, eso es dirección de telesecundaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos combinan. La diferencia entre una escuela secundaria y una general, pues es muy similar el sistema educativo. La dirección de telesecundarias combinan el hecho de que la televisión junto con el maestro es un solo maestro para primero, un solo maestro para segundo, un solo maestro para tercero, pero se apoyan en la televisión para dar algún tipo de conocimiento, ya que como tú lo sabes, todos lo sabemos, las secundarias pues son por asignaturas, sí, y tienen un maestro por asignatura. Entonces, acá, para ser concretitos, pues tienen un sistema que se llama EduSat y les mandan un calendario y ellos de esa forma saben y tienen la información de qué momento van a dar una clase, en qué momento van a pasar en el programa nacional, se los hacen saber y ellos combinan y agilizan el hecho de que no tienen
los demás docentes. El tipo de sistema así funciona. Ahora, hablando de esto, tenemos otras dos cosas. Una, que en el caso de las escuelas particulares, al decirte yo que te estoy explicando la analogía de la tipología que se utiliza, es porque esas escuelas se acercaron a la Secretaría de Educación en Ciudad Victoria y ellas pidieron: nosotros queremos ser una escuela oficial, sea preescolar, primaria y secundaria. Ahí partimos de uno de los primeros servicios que se da. Si una escuela, sea quien sea una persona, quiere tener y fundar una escuela, pues tiene que llenar unos requisitos. Hay portales en la Secretaría de Educación que le llaman los famosos registros de validez oficial, que se llaman REVOES, para todos los niveles, y sea la escuela que tú quieras fundar. Y en esa escuela, pues te piden, pues debe de tener un espacio de tal dimensión, debe haber baños, espacios afuera para que los niños estén en la época de receso, debe haber un espacio para laboratorios. Dependiendo del nivel, es lo que te van pidiendo. Pero en promedio es 1 metro cuadrado por niño el que debe haber en un salón. De ahí partimos. Todo eso es en el área de planeación. Ya me estoy metiendo en un tema muy particular, ¿verdad? Pero estoy tratando de decirte la analogía entre lo que son las claves y cómo ganan esas claves, y es un proceso que deben de cubrir en la Secretaría. Y nosotros como CREDE, pues es imposible que una persona en planeación en Ciudad Victoria, que es parte de la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, pues vengan. Entonces a nosotros delegan, hay una persona de planeación y es la que hace esas visitas de campo para que cumplan los requisitos, y mandamos la información nosotros para que de esa forma se valide o en su defecto se corrija si es que no se llenan los requisitos necesarios para tener esa validez. Es un proceso. También te decía yo de las telesecundarias, algo interesante. En el área rural, en Altamira es, pues, más del 50% tenemos un área rural, y siempre es un común denominador que se ve. Tenemos un jardín de niños, una primaria y una telesecundaria. En todas las comunidades se procura la Secretaría de Educación tener ese sistema para poder cubrir la necesidad. Claro, la necesidad, regreso otra vez al área de planeación, no porque una escuela haya un niño o 2 niños que se necesite, se funda una escuela. Es un proceso, se maneja. Cuando hay la necesidad de fundar una escuela, también se hace un estudio. El estudio también lo hacemos, se solicita en el área de planeación, también en Ciudad Victoria. Y a nosotros nos toca hacer el estudio de campo también en el área de planeación, de la Subsecretaría de Planeación, para ver si la escuela cumple con los requisitos que cuando la vamos a fundar, pues número 1, debe tener los niños. Número 2, debe haber distancias entre las escuelas para que lo que comúnmente se le dice, pues no vas a dejar una escuela sin alumnos por querer fundar otra en otro lugar. Entonces, ese, por ejemplo, sería una de las funciones que hacemos en el área de planeación. Pero las subsecretarías son varias. Tenemos la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior en Ciudad Victoria, que estamos vinculados también nosotros. Tenemos la Subsecretaría de Administración, que también estamos vinculados nosotros con ellos, que ahorita te voy a explicar qué es vinculación. Tenemos la Subsecretaría de Educación Básica, que es el grueso, que es la parte medular, ¿verdad? Queremos decirle de alguna forma el punto inicial del por qué tenemos fundado el CREDE nosotros ahí. Tenemos lo que le conocemos como la unidad ejecutiva, que es donde nosotros dependemos directamente. Tenemos una dirección antes y luego ya tenemos la unidad ejecutiva y la que te he estado nombrando, que es la Subsecretaría de Planeación. En nosotros como departamento, como centro regional, tenemos como regla y obligación que tenemos que estar coadyuvando y vinculados con cada una de ellas. En otras palabras, tenemos un representante de cada uno de ellos en el CREDE. Entonces, si partimos de ese punto de vista, pues yo tengo una persona que representa planeación en mi oficina, tengo una persona de la Subsecretaría de Educación Básica y tengo una persona de administración, tengo una persona de cada una de las que te he nombrado. Ahora,
brevemente, pues ya me metí un poquito con planeación, me voy a meter un poquito con administración. Por ejemplo, tú has oído y escuchado, comúnmente se ha dado ahorita en el caso de se quedó sin luz una escuela, que por falta de un transformador. Sí. Que un transformador se quemó, que un transformador es necesario, que porque pusieron un clima. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero hay una necesidad. Entonces, yo tengo un responsable de administración, él es el responsable de hacer el trámite, pero obviamente la estructura, en este caso educativa, que tengo en Altamira, que está dividida en, que es lo que para mí es educación básica. Ahorita te voy a hablar un poquito de lo que es la estructura educativa en Altamira, de básica. Ellos tienen que acercarse con el compañero que es el representante de administración y tienen que hacer un trámite que nosotros acercamos. Es como si tuvieras la secretaría con nosotros, ya con los medios electrónicos, de donde tiene cada escuela un correo oficial que tiene la clave de la escuela con las extensiones set.edu.mx. Ahí es la comunicación en donde todo lo que tú solicitas se te sea retribuido, y como también es importante recalcarlo, ya con que tengas un correo oficial, pues también se toma como que te estás comunicado, sí, y estás enterado, ¿no? Entonces, siempre de esa forma se empieza un trámite y se empieza a trabajar. También es lo mismo, llega con nosotros en la subsecretaría de planeación, en lo que le llaman planeación, la palabra en sí. Si tú tienes una escuela y sabes que ya los bancos ya me hacen falta porque me crecieron los alumnos, pues hay que mandar un oficio a ese departamento para que me abran otro grupo. Pero fíjate lo que implica abrir otro grupo. Bueno, ¿y tienes otro salón para ese grupo? Entonces, yo tengo un estudio y aquí en mi estudio, en Ciudad Victoria, dice que no tienes el salón. Entonces, pues no te puedo abrir el grupo. Entonces, lo más seguro es que esa población vamos a buscar que sea atendida. Obviamente, el tercero de constitucional te dice, no podemos dejar así ni un niño sin educación. Entonces, también nosotros nos encargamos de que, o tratar de buscar un espacio para ese niño donde le haga falta. ¿Cómo dices tú? Bueno, pero a ver, el niño vive en San Jacinto. La Secretaría de Educación, ahora nos vamos a ir al tema de las inscripciones anticipadas que son en febrero, para todos los niveles. Precisamente es para planear. Si tú me dices a mí en febrero, papá, lleva a tu niño, inscríbelo, que el famoso speech a primaria va a cursar, a secundaria va a cursar, a preescolar va a cursar. Entonces, vas, llevas los documentos con el niño, te atienden y ya tienes una preinscripción. ¿Qué significa? Que vamos viendo cuántos niños inscribimos, y también algo bien importante, vas viendo cuántos niños en el caso de pasan de preescolar y van a primaria, van y están inscritos, ¿va? Y te dicen, sinceramente, la misma secretaría monitorea y nos manda reporte y nos dice, oye, de los niños de preescolar que salieron, que van a primaria, te faltan tantos. Entonces nos dicen de qué escuela son, de qué región son, a dónde pertenecen, porque nosotros nos dividimos por zonas y por números, cada zona tiene un número. Entonces, de esa forma ya vas viendo y les vas diciendo, te faltan niños. Esos niños hay que ir por ellos. Entonces nosotros nos encargamos de, eso ya es del área de educación. Junto, coadyuvando planeación y educación básica, hay que ir por esos niños. Lo mismo se habla, cuando dices tú, bueno, ¿y cuándo eso se notó más? Porque a veces no es tanto, se notó más en pandemia. ¿Por qué? Porque los niños estaban en línea. Bueno, ¿y cuántos niños te pasaron de primaria a secundaria? No, pues no están. ¿Y dónde están? Un esfuerzo muy grande. Nosotros como centro regional tratar de que esos niños se pudiera recuperar, y sobre todo lo más importante que fue el hacer un esfuerzo doble de los maestros, porque así se pedía el monitoreo, porque también había niños que tenían rezago, ¿verdad? Sí. Niños que hubo un momento, evitar que el niño no quedara fuera para que no existiera un volumen muy grande de niños para que tuviera ese rezago. Y también
que los niños de primaria pasen a secundaria, ir por ellos, y los de secundaria, pues un lugar en preparatoria. Hasta ahí tú lo ves y dices tú, bueno, hasta ahí estamos. ¿Qué haces con los niños que llegan? ¿Cómo los manejas? Y todavía nosotros como centro regional, ya una vez que empiezan las clases, pues tenemos que recibir a los niños que hablé ahorita de la inscripción anticipada. Dices, bueno, tú dices que es en la escuela, ya la escuela está llena. Bueno, el primer concepto que tenemos ahí, o el primer criterio es que si tienes un hermanito ahí, se le da preferencia al hermanito que entre. Después, pues el niño que tenga su documentación de que vive en la colonia, cerca de la escuela, se le da prioridad. Cuando se llena la escuela por esos medios, entonces ya dices, bueno, tenemos espacio por pernocta, que el papá trabaja en una escuela, trabaja en una institución, llámese el rubro que sea, particular, pública, pero pasa por una escuela, entonces te podemos inscribir al niño que pasas por esa escuela, ahí lo ponemos, ¿verdad? Y a lo mejor esa escuela tiene el espacio que tú necesitas y vas y lo dejas cuando vas a trabajar y vas y te lo traes cuando regresas, ¿no? Entonces, hay varios criterios que tenemos. También ha pasado maestros, también se ocupa el criterio que también a ellos, si tienen sus hijos, pues también tienen espacio en esa escuela. Y es lo mismo, el mismo reglamento para preescolar, primaria, secundaria. También hace un momento te comentaba la vinculación, ya me estoy yendo a los niveles, educación especial, por ejemplo, que es muy importante, los niños con capacidades diferentes. Ahí tenemos 3 centros de actualización, le llamamos nosotros, y en esos centros pues ya directamente hay un director y hay maestros que les prestan un servicio a la comunidad para esos niños que ya presentan ya una discapacidad con un documento, ¿verdad? Donde viene un diagnóstico, que son los CAM. Hay uno que está en Villerías, hay uno que está se llama Samuel Ramos Magaña, que se encuentra ahí en la Revolución Verde. Y esos CAM tienen pues áreas extrasensoriales, donde se atiende a los niños con síndrome de Down, depende del diagnóstico que tengan autismo, dependiendo, y se les va ayudando. Ahora, si tú tienes eso, un niño con esas especificaciones, tú me puedes preguntar, bueno, ¿qué pasa con un niño que llega a preescolar y que tiene una discapacidad pero no es tan marcada? En lo que le llamamos los centros, CAM, y hay un supervisor ahí también. Ese supervisor, tenemos una unidad de apoyo preescolar. Esa unidad de apoyo preescolar tiene maestros especializados y pasa que tienes jardines tú en Altamira que le llaman jardines integradores. Aproximadamente en Altamira hablamos 110, 112 jardines, son bastantes. Me voy a ir metiendo en esos jardines y tenemos esas unidades de apoyo preescolar. Entonces, ¿qué pasa? Toman un niño que tiene una discapacidad no muy marcada y si hay la posibilidad, entonces el niño durante ese tiempo que está en el jardín de niños, sale 1 o 2 horas de clase en el día, ya sea 1 o 2 veces por semana, y esa maestra de unidad de apoyo preescolar lo trata de nivelar. Lo trata en la medida de lo posible. Si no es tan marcado, esa calidad especial que tiene, muy bien lo puede nivelar para que pueda entrar normalmente a una primaria, sin ya haber dejado esa discapacidad. Por eso es importante que un niño con esa condición se ataque desde el principio. Ahora, es marcada, pasa a primaria. También en primaria, ya hablé de la unidad de apoyo preescolar. Bueno, también hay también se le puede decir, para que quede claro, una unidad de apoyo primaria, pero ahí se les conoce como USAER. USAER, y hay escuelas primarias también integradoras, reciben los niños y también se les da el mismo servicio, pero durante los 6 años. Si el niño antes de esos 6 años se puede corregir, a lo mejor ya para primero, segundo, tercero, si traen el acompañamiento de preescolar, en cuarto, ya el niño a lo mejor ya no necesita ese acompañamiento. Todavía podemos pensar que sale de primaria. Bueno, ahí hay 2 supervisiones aquí en Altamira de educación de apoyo a primaria.
están ahí mismo en las escuelas de educación especial, en la Colonia Revolución Verde, y ahí también tienen acceso a las unidades de apoyo a primaria. Ahora, no todas las escuelas tienen ese servicio, pero están focalizadas. ¿Focalizadas cómo? Se distinguen, pero ya cuando el papá trae la condición, se le encamina y se trata de ver. Ya en primaria son 136. En lo que viene siendo jardines de niños, que estamos hablando de poblaciones, si hacemos una división de norte a sur, tengo el sector 10 de primarias, de la maestra Coral Fuentes. Ella abarca de la cabecera, por decir así, hacia Tampico, la zona sur y Ciudad Madero. Y territorialmente, si hablamos del sector 24, que es la maestra Magdalena Soto, ella abarca de lo que es la cabecera hacia Manuel. Ahí es donde no voy a ser muy específico, pero sí dividimos, si te hablé del número de jardines, pues más o menos el 50% de los jardines de la población está en la zona sur y el 50% en la zona norte. Y todas tienen esos jardines integradores. Y en lo que respecta en primaria, también tengo la zona 10, el sector 17 de primarias, que es la doctora Ana María Atencio, y ella también tiene toda la zona, que es de la cabecera, la zona sur. También maneja las zonas, dividimos en zonas otra vez las primarias, y manejan aproximadamente entre 10 y 11, pero también están algunas en las que están más pegadas a la cabecera, existen más escuelas particulares, tanto jardines de niños como primarias, y en la zona rural pues disminuye el número y son más escuelas oficiales. Y en la zona norte tengo el sector 31 y ahí tengo al profesor Enrique Narváez, y él se encarga de manejar también sus zonas, que son las zonas rurales. Cada una tiene sus problemas atípicos, cada una tiene sus temas especiales. Ahora, ahí también que te estoy hablando del número de primarias, pues te voy a hablar de secundarias brevemente y enumerarlas. Tenemos la 22 de Cuauhtémoc, que está trabajando en ese municipio, y así rapiditamente, la 22, la 53 que está en la divisoria, tengo la 82 que está en la Valle Verde, tengo la 84 que está en Sábalos, tengo la 85 que está acá atrás de lo que es la colonia Los Mangos, de aquel lado, tengo la 84 que está en la Revolución Verde, tengo la 85 que está acá pegada a la Borreguera, y la 87 que está ahí en lo que le llamamos nosotros Arboledas. Entonces tenemos la General 1, que está en el mero centro de Tampico. Se me pasó la 55, que todo el mundo conoce, que está ahí por Arteli. Está la General 1, que está en el centro. La Benito Juárez, tenemos la General 2, Joaquín Contreras Cantú, que está acá en lo que le llaman La Brecha, si has escuchado, sí, al fondo, allá por los Presidentes. Y tenemos la Escuela 3, que está en la Vamos, Tamaulipas, que está acá atrás de Santa Amalia. Y tenemos 3 zonas de telesecundarias repartidas de la cabecera, bueno, de un poquito la cabecera, y ahí tenemos 3 zonas. Tenemos la 5 del maestro Eduardo Porres, luego tenemos la 21, que es de la maestra Guillermina Zapata, y luego tenemos la de la maestra, ay, se me fue el nombre de ella, pero ahorita me acuerdo. De la maestra, es la última zona. Ahí tenemos enclavadas pues más de 30 telesecundarias. Entonces, hay un dato bien curioso que te puedo decir y te va a llamar la atención. Si hablamos básica, estamos hablando de educación básica. Ya tenemos en primarias más primarias que Ciudad Madero. Ya rebasamos el número de primarias, de centros escolares. Ya ese número se rebasó desde el año pasado, hace 2 años yo creo. Tampico sigue teniendo más escuelas que nosotros, primarias, pero, caso curioso, tenemos más alumnos que Tampico en primarias. Me vas a decir, bueno, ¿cómo es posible que tengas más alumnos en Tampico, en Altamira que en Tampico? Pues eso se nota y se ve porque quiere decir que en Tampico hay
menos población, hay menos alumnos por grupo, y en Altamira hay más alumnos por grupo. O sea que el maestro de Altamira recibe un mayor número de alumnos en los grupos. Entonces, todas esas estadísticas las manejamos nosotros ahí en el CREDE. Tenemos esa área de estadística que depende de planeación. En lo que respecta a los maestros que te hice una mención, que nacieron en base a pagos, bueno, seguimos teniendo esa área nosotros en el departamento. Todos los maestros van ahí cuando tienen una queja, cuando es un pago nuevo, cuando hay una necesidad, se les encamina, se les dice, se llenan formatos, se manda la valija a Ciudad Victoria y se atiende la necesidad. Ahora tenemos un área que también es de educación, de la Secretaría de Educación Básica, que ahí se le llama registro y certificación, bueno, parte de planeación, pero está involucrado básica, y ahí sí viene todo lo que es la organización de los niños, las boletas, las inscripciones, que un niño de secundaria, por ejemplo, en primaria y preescolar, los certificados y las boletas. Primeros teníamos nosotros, las hacíamos y se hacían en los departamentos, luego ya se pasó a las escuelas, se fue modificando los sistemas, se han cambiado, y entonces ya las escuelas imprimen ellos sus certificados, las primarias, las secundarias, los jardines de niños, pero en lo que respecta en los trámites en donde un niño de preescolar, oye, se viene de una escuela, a mitad de semestre lo quiero pasar a otra, manejamos un sistema global y van con nosotros mediante documentación, todo es con documentación oficial, y de eso nos encargamos ahí también en el CREDE, y lo hacemos de cualquier nivel, preescolar, primaria y secundaria. Un niño que sale de una escuela particular y va a una escuela oficial también se hace. Datos interesantes, un niño que viene ahorita que está el tema de las deportaciones, tú tienes un niño que viene con un papá que trae niños que son en edad escolar, pero pues nacieron en Estados Unidos y necesitan tener sus documentos, su CUR, por ejemplo, pues no tienen, pues van con nosotros, se les tramita y es un CUR especial, no son iguales que los que tenemos, pero sí se les da ese CUR para que ellos puedan inscribirse normalmente y tengan el derecho a la educación. Igual, ese CUR les sirve si de ahí el señor o la persona se mueve y se va a otro estado, porque es de otro, se va. O sea, eso lo conocemos nosotros y se manejan como migrantes, ¿verdad? Eso es en primarias, en secundarias también. ¿Alguna vez te has enterado? Niños que, oye, reprobaron, ¿cómo le van a hacer? Tienen que presentar, pero vienen de otro lugar, pues se les hacen los exámenes, le llaman de exámenes de nivelación. También nosotros los hacemos porque no son muchos, se llevan a cabo ya en el CREDE. Entonces, ese tipo de exámenes también, otro tipo de examen es en secundaria. Otro tipo de examen que se lleva a cabo en el CREDE en primaria, pues llega un niño que viene de otro lugar, no trae papeles, los extravió, se inundó su casa, le robaron. Bueno, mira, te sacamos tu duplicado, se hace el trámite aquí, se va a Ciudad Victoria, ya no es como antes, que era una foto, traes una foto, un sello, ya no, ya nos modernizamos, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora ya se hace el trámite, se manda a Victoria, y Victoria manda por correo, y aquí lo imprimimos nosotros, te lo entregamos. Nosotros no cobramos, no cobramos en el tema de que no tomamos dinero. Sí hay un costo, pero la persona, todos los trámites que se hacen se tienen que ir a hacer un depósito al banco. Okay. Nosotros no tenemos la facultad de tomar dinero, de recibir dinero, para ningún trámite. Eso está claro, y también tienen claro los servidores públicos que son gratuitos. No hay en ningún momento ningún cobro que se haga por algún servicio que se hace. Y aprovecho para decirte, ¿verdad?, que cualquiera que necesite, nosotros no tenemos eso. Algo también interesante que tenemos, puedo ir avanzando, programas, tenemos ahorita el Vive Saludable, que es el programa en donde se está yendo a todas las primarias. Es un esfuerzo de parte de la Secretaría de Educación, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ellas enarbolan el proyecto, van de Instituto Mexicano de Salud, el IMSS, van de Jurisdicción Sanitaria, van del DIF y van del CREDE, y van y hacen el famoso, una jornada, se presentan y llevan, te hacen peso, talla del niño, obesidad, les dan pláticas para nutrición y les hacen el famoso trabajo bucal. Generan un reporte, el reporte se va al CREDE, se captura, coadyuvamos con instituciones y luego llega un reporte y de ahí se les dice, vas a poder ir a tal institución, tal día, tal hora, tiene que llevarte tu papá, y ahí
te van a atender, y si es de caries, te van a atender, todo de forma gratuita. Manejamos programas, otro interesante, importante que me gustaría decirte y mencionarte, la prepa abierta. Hay mucha gente que no conoce que nosotros manejamos la prepa abierta, también manejamos el servicio. Muchos dicen, oiga, ¿y a poco sí puedo presentar un examen y me dan el documento? Hay diferentes modalidades, ¿verdad? Puedes hacerlo, lo mínimo que te puede llevar, si es cierto, es un examen, pero un costo también lo pagas, lo hace. Las prepas, hay dos prepas en el municipio abiertas que tienen validez, y ellas, nosotros prestamos ese servicio. Por ejemplo, tú tuvieras una prepa abierta, tú les dan de Ciudad Victoria, los reescriben, pagan, les dan una credencial y les dan fechas para que presenten examen, les dan tutorías, les dan asesorías, y ahí tú te organizas y presentas. Son presenciales, hay una escuela, sedes se nombran y van y presentan. Entonces, ahí es donde manejamos nosotros lo que es la prepa abierta, y recibimos y tramitamos lo que las instituciones de prepa abierta tienen, y hacemos el trámite en Ciudad Victoria. En el caso de la preparatoria abierta, ¿quiénes pueden acceder a ella? Porque hay mucha población que por diferentes circunstancias, Ajá. ya o dejan la preparatoria trunca, o ya no pueden ingresar como tal después de la secundaria a continuar los estudios dentro de lo que es el nivel preparatoria. Pero ¿quiénes son candidatos a poder aprovechar sistema que tienen ustedes? Mira, obviamente para poder tener ese sistema, pues debes tener un documento de secundaria, ¿verdad? Sí. Y casi tenemos también el tema de que si tienes una preparatoria trunca, también nosotros podemos hacer una validación. Hacer tu trámite para hacerte la validación se hace en Ciudad Victoria, pero si tienes materias, se puede lograr que las recuperes y solamente te dediques a lo que te hace falta, ¿verdad? Muy bien. Para el tema de la gente que se necesita la prepa para poder continuar un trabajo, sobre todo, que es lo que les piden mucho. Entonces, también les damos ese servicio. Pero nosotros también, dentro de todo este universo, pues no puedo dejar de lado, ¿verdad?, que también tenemos la educación para adultos. Tenemos también en una primaria en el centro de Altamira, en la Pancho Villa, manejamos educación para adultos, que puedes llevar la primaria presencial, y ahí también te inscribes con nosotros. Tenemos también el tema en donde ahí es de que necesito yo hacer la primaria porque no la terminé y me interesa, y luego me interesa seguir con los estudios. También tenemos esos servicios. O sea, todo lo que viene siendo servicio de una persona adulta, trabajadora, puede ser. O por obvias razones, cuando la persona todavía tiene la edad para estudiar primaria, pues se le canaliza por el sistema normal. Cuando tiene la edad para estudiar secundaria, se le canaliza en el sistema normal. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que si tenemos casos variados, ¿verdad? Un caso de un niño que no estudió por 1000 razones, fue migrante y lo fueron cambiando de lugar, llega quinto año aquí y nos dicen, oye, quiero entrar a la escuela. Le hacen un examen de conocimientos para ver en qué grado lo ubican por su edad, y te encuentras con que el niño no sabe leer y escribir. Sí. Entonces dices tú, bueno, si ya tienes 10 años, estás a un año para irte a secundaria, te puedo yo ayudar porque no te puedo yo negar, pero yo veo que vas a tener más adversidad. A lo mejor a ti sí te convendría hacer la primaria abierta, te entregan tu documento de primaria abierta y yo te pongo en una escuela secundaria por tu edad normal. Hacen una colocación de acuerdo al nivel que presenta la persona. Y que sea algo que para ti pues te beneficie, ¿verdad? Y eso te va a hacer, como madre de familia, decir, bueno, pues sí me conviene, ¿verdad? Yo creo que ya, y de esa forma ya mi niño volvería a estar normal. En otras palabras, no chocan los subsistemas. Nosotros también aceptamos ese tipo de documentaciones, pero también respetamos. ¿Qué significa respetamos? Por ejemplo, si el niño estudió secundaria en el sistema que tenemos de nosotros, que le llamamos nosotros, que no es el sistema abierto, pues sí,
Un duplicado de secundaria, pues lo tramitas conmigo, pero si así quieres un duplicado de una escuela abierta, ya tendrías que ir a un instituto de escuela abierta para solicitar ese trámite, ¿verdad? Si hay ese distingo, pero en el distingo de que se te recibe, eso no, se te acepta, ¿verdad? De ahí yo te puedo nombrar también que ya te nombré planeación, te nombré lo de prepa abierta, te nombré pagos, te nombré registro y certificación, te nombré recursos de administración, media superior y superior, que es lo que ustedes tienen. Sí. Todas las escuelas, en el área estadística en planeación, manejan un formato que se llama 911. Ese formato 911 tipológicamente pues no significa mucho, ¿no? Para lo que ahorita estamos hablando, pero para nosotros sí, porque es una estadística de inicio y sabemos cuántos niños están inscritos en las escuelas. De esa forma la misma secretaría sabe su población y la conoce y todos, por ley, estamos obligados a llenarlo. Entonces lo llena preescolar, lo lleva primaria, secundaria, lo lleva media superior, preparatoria, y a nosotros es a quien nos llega toda esa información y la canalizamos y la centralizamos a la secretaría porque es un reporte que se maneja a nivel nacional. Hablando de ese punto, me gustaría preguntar algo. Sí. ¿Hay deserción escolar en cada uno de los niveles? Hablando específicamente en el área de media superior y superior, ¿hay una deserción muy marcada o sí hay la continuación de los estudios? Mira, en lo que respecta a preescolar, primaria, casi es transparente el cruce. En lo que respecta de primaria a secundaria, pues ya empezamos a ver de que las escuelas que son rurales, pues captan, ¿no? Las telesecundarias a esos niños. Las que son urbanas, pues captan a los niños, ¿verdad? De acá. Ahí tenemos que también hay un acierto, no muy marcada realmente, la deserción, porque vamos por esos niños y se les ofrece el servicio, pero no hay que olvidar que tenemos un factor muy grande nosotros y sí marca, si es definitivo, por ejemplo, de los municipios a nivel estado, no hablamos nacional, a nivel estado que tienen más fluctuación de alumnos por trabajo es Reynosa y Altamira. Marcamos en eso también el crecimiento en creación de nuevos centros de trabajo y nuevas plazas para maestros. En otras palabras, el crecimiento viene ¿por qué? Porque pues tenemos las empresas, vienen las empresas, se enclavan en Altamira, se forman nuevos grupos de comunidades constructoras, generan colonias completitas, sí. Centros urbanos y te piden educación, te piden salud, te piden todo lo que conlleva. Bueno, entonces en ese crecimiento, ahí es donde dices tú, bueno, también tenemos rotación. Gente que llega por un tiempo y se va. Entonces manejamos ese tipo de información. A veces nos puede mentir si lo queremos ver así. Pero luego cuando tenemos nosotros ahorita el cambio a lo que viene siendo media superior, pues ya ha habido un incremento muy marcado que tenemos. Como tú ya sabes, a pesar de que yo soy de educación básica, pues sí tenemos el tema de que ya tenemos pues un número considerable de años que no se ha vuelto a formar un CEBETIS o un CETIS aquí en Altamira. Pero en la Universidad Tecnológica y la Universidad Politécnica, dentro de los modelos que ellos manejan, nacieron precisamente con la necesidad de cubrir esa necesidad que se generaba en esta zona. Y ahí, en el caso de la deserción, pues precisamente iban por eso, porque como tú sabes, son presupuestos estatales, pero son modelos nacionales. Sí. Y han ido adaptándose y modificándose al tipo de necesidad en el corredor. Y te das cuenta, y por ejemplo, ¿cómo vamos a atacar el hecho de este crecimiento que traemos sostenible, verdad? Porque pues ya ahorita con el famoso reconocimiento que nos hacen como polo de crecimiento en la zona noreste del país, por la presidenta, la distinción que nos da, pues entonces te empiezas a entender y a comprender que, por ejemplo, ya vas a tener públicas en Altamira, vas a tener la Politécnica, la Tecnológica, el Tecnológico de Altamira, el CET del Mar ya está funcionando, ya tiene su tiempo, no te pierdo exactamente cuánto tiene, pero
en una escuela secundaria técnica, la 84, perdón, que te mencioné hace un momento, ahí ellos toman clases en la tarde. Por la mañana Es está la secundaria, secundaria y por la ándale, tarde y por la tarde está... está el del mar. Ya el conocimiento ya se hizo público, ya en principios de año, el presidente, el doctor Armando Martínez Manríquez, ya hizo el anuncio de que ya el terreno lo tenían, ya van a construir, y ya en ese caso ya tienes tú una cuarta escuela pública que va a ver qué oferta distinto, ¿verdad?, a lo que ofertan las demás instituciones. Pero por ahí también hay otro proyecto en donde quieren ofertar una nueva universidad en Altamira, pública, de otro subsistema también muy distinto, que es de las universidades del bienestar. Y también ahí son de las famosas universidades que está promoviendo el gobierno ahorita humanista que tenemos prevaleciendo y que estamos trabajando de la mano y coadyuvando con ellos todos. Y y quieras tú o no, pues va a volverse una cuarta. El anuncio se nombró, pero ahí va trabajando por el hecho de que se va a abrir una primero en Reynosa, ya hay una convocatoria para contratar maestros, y la otra es el proyecto que es hacer una aquí en Altamira. En Altamira, entonces, eso es parte para abatir el rezago, ¿no?, que se pudiera generar, y no dudo que lo hemos visto mucho, tengo acercamiento, vinculación con media superior, en este caso con el ITASE, con el COBAT, con el CETIS 78, con el CETIS 105, con la prepa municipal, precisamente para ir por aquellos niños que les hace falta la educación, y estuvimos teniendo reuniones por órdenes de la Secretaría de Educación, en donde teníamos que hacer el famoso, le llamamos ellos rescate o rezago de media superior. Entonces, una cosa que sí, a lo mejor vas a decir es posible, créeme que sí lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Tenemos las estadísticas nosotros de secundaria y, por ejemplo, tenemos una escuela que ya llenó, ya tiene sus alumnos. A ver, vamos a hacer una reunión y juntamos otra escuela, juntamos a todas y les decimos, a ver, ¿ya tienes tu capacidad instalada completa? Sí. Bueno, ¿cuántos alumnos crees que vas a tener sin educación en tu escuela? No, pues voy a soltar o voy a tener 30. Bueno, ¿a ti te faltan alumnos? A mí sí me faltan. Bueno, tú vas a pasarle tu lista y les vas a ofertar a la escuela de acuerdo a sus necesidades. Entonces la escuela dice, bueno, me pasas, cuando ya los tengas, dime quiénes están interesados en las carreras que yo ofrezco. En este caso, el ITASE de Altamira proveyó una parte de su inscripción para otra escuela que dice, yo sabes qué, yo voy por esos niños, y así tratar de ser un puente vinculante para vida, de que esto se hace para ir por esos niños que no. Ya cuando definitivamente el niño, por otras razones que pueden ser personales, de que sabes qué, me voy a ir a trabajar, mi necesidad es esta, bueno, entonces ya te ofrecemos la preparatoria abierta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no dejes de estudiar. El punto es que continúe la formación académica. Claro, y ¿por qué no el día de mañana decir voy a ir a una universidad ya que cubrir esa necesidad de trabajo? ¿Ah? Y decir que el sistema abierto, en cualquiera de sus etapas, pues es totalmente eficiente. Exactamente, y válido, ¿verdad? O sea, no te vamos a dar un documento que no te sirva para cualquier otro trámite que tú necesites de forma oficial. Y podemos seguir hablando, te puedo seguir platicando en base a lo que desarrollamos nosotros, pero tenemos, ya nada más para terminar, te puedo platicar algo que es bien interesante, importante. Tenemos un departamento que se llama Participación Social, que se llama Atención a Padres de Familia, que es un departamento muy activo. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, las escuelas no tienen un recurso. ¿Qué significa? La Secretaría de Educación les ofrece salario a los maestros, te ofrece las instalaciones, te ofrece la luz, te ofrece el agua y todo lo que tiene adentro la escuela, que son los bancos, los pizarros, la infraestructura que le llamamos. Escolar. Pero la Secretaría de Educación en todos sus niveles, preescolar, primaria y secundaria, hablo de básica, tiene un organismo que se llama Atención a Padres y Participación Social. Es un sistema digitalizado, no es un sistema de papel y hoja, y tiene tiempos.
Y cada que inicia el ciclo escolar, pues tiene que formarse una asociación de padres de familia. La forman los padres de familia. El eje rector lo maneja, si tú quieres, la dirección, pero la dirección lo hace de forma solamente observadora y encaminando a viendo que se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad. Pero al final de la historia se nombra presidente, secretario, tesorero y las vocales. Y de esta forma se nombra una sociedad de 10 personas. ¿Qué es o cuál es la función? Esas personas se van a encargar de manejar y fijar, no la escuela, ninguna autoridad. Si la escuela es una escuela donde dicen los papás, se hace una asamblea, el 50+1, y en esa asamblea se nombra esa mesa directiva que te abro mediante una votación, y ahí se dice, bueno, vamos a votar, ¿cuánto es lo que vamos a aportar voluntariamente para todo el ciclo escolar? Y ellos fijan una cuota voluntaria. Eso hace la asociación. Si después están obligados a hacer cada 2 meses una reunión. ¿Para qué? Para declarar los padres de familia en qué se ocupó ese dinero. Y, por ejemplo, si va a haber otra actividad, ya sabes que hay el 10 de mayo, el Día del Niño, el Día de la Revolución, la Navidad, ese tipo de cosas que le quieren dar un regalo al papá o a la mamá. Entonces, bueno, vuelven a hacer otra reunión y dicen, vamos a hacer esta actividad, vamos a fijar una cuota, ¿cuál va a ser? Y ellos la fijan y ellos la hacen. Para esto, ese reporte se tiene que hacer y la hace la escuela y lo tienen que subir a un portal y tienen que poner, hicimos una reunión, tuvimos un consenso, quedamos en esta cantidad para esto. Okay. Cuando hay una necesidad en la escuela, en donde la escuela, oye, necesito hojas, necesito tintas, necesito material de limpieza, pues ahora sí que el director, en este caso, pues solamente hace una lista y se la entrega a la asociación y le dice, necesito esto, como ustedes puedan, como ustedes tengan, como ustedes se organicen, me van ayudando con esta necesidad. Cuando en algunos casos hemos tenido, como toda institución, tenemos situaciones, pues es cuando hay opacidad de parte de las asociaciones para no hacer estas reuniones, no organizarlas, ser omisas, y los padres pues no tienen la respuesta. No saben en qué pasó, en qué terminó, y empezamos y tenemos pues los reclamos, ¿verdad? Se pierde la comunicación que debe de existir entre ambas partes, ¿verdad? Y lo primero que se maneja es el director tiene o está teniendo la necesidad o él está utilizando, ¿verdad? Haciendo uso, y no es así. Realmente por reglamento está reglamentado y regularizado de que el director, ningún directivo, ningún maestro puede utilizar el recurso. Son los padres de familia y ellos fijan las cuotas. En la medida cambió el reglamento hace poco y ahí es donde se vuelve más cercano, más cerrada. Antes era cada 3 meses el reporte que hacían del manejo de los dineros en las escuelas. Ahora es cada 2 meses. También antes un presidente podía, o un secretario, la mesa te la nombré de 10 personas, pero pues también existía el tema de que no podían cambiarse de puesto y seguir coadyuvando y ayudando mientras tuvieran un niño en la escuela, ¿verdad? Porque es un requisito del reglamento, debes de tener un niño en la escuela o una niña para pertenecer a ese reglamento, o ser padre o tutor legal, ¿verdad? Mediante un documento de un notario, un juez, que te hace tutor legal. También puedes participar. Pero en ese tema de la participación que yo te estoy haciendo y de ese tema, la reglamentación cambió de que ahora ya no. Ahora, para que tú terminaste ahorita tu periodo, debes de tener, número 1, que tu niño no esté en el último grado al salir. O sea, si es de primaria y si tu niño está en 5º y va para 6º, ya tú como papá ya no puedes participar. ¿Por qué? Porque se ve más comprometido el hecho de que tienes que entregar cuentas. Sí. Y si te vas a ir, pues a lo mejor será más complicado. Es más complicado, ¿verdad? Entonces lo hacemos, bueno, vamos a quitar esa complicación y vamos a hacer ya el papá que va para 4º y 5º, ahí sí puedes participar, porque todavía tienes 2 años más aquí. Y otra cosa bien importante es,
de que si tú ya participaste, para volver a participar, tienen que pasar 2 años. O sea, si tú entraste y tu niño participó y conociste el sistema y viste y quieres seguir participando, tienen que pasar 2 años para que vuelvas a ser parte de esa mesa directiva de 10 personas. Todo estoy hablando en base a esa mesa directiva, pero el derecho que tienes como padre de familia a votar, a levantar tu mano, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a ser tomado en cuenta en las asambleas, ese derecho es inalienable, nadie te lo puede truncar, vas a seguir participando. Ese tipo de cosas, toda esta explicación te la estoy dando porque yo tengo una persona en mi oficina que es parte de el tema de asociación de padres de familia, que las escuelas nos dicen, nos mandan un oficio a nosotros y nos piden, oye, yo necesito, porque yo veo como que mis papás están un poquito inquietos, mándame una persona de tu oficina para que venga y funja aquí como observador y nos ayude a hacer ese trance. Entonces, y les digo, bueno, ¿hay algún otro tema? Porque también de repente hay un tema de cuentas, que no, claridad, no, pues también hay. Bueno, si gustan también, tengo un jurídico que vaya y que observe, ¿no? Y que también dé fe de que las cosas, no que hagan las cuentas ellos, no. Nosotros no estamos para que nos rindan las cuentas, eso no. Pero sí estamos para el hecho de darle el acompañamiento y darle al mismo director de la escuela esta seguridad de que se están haciendo las cosas bien, de que no está solo y que en un momento dado, porque tenemos de todo tipo de papás, de todo tipo de mamás, y entonces, pues de una forma darles ese tipo de respeto, ¿no? Que siempre ha tenido el maestro y no dejarlos. Esa es otra parte del CREDE, que es donde nos vinculamos con las asociaciones de padres de familia, que participamos cuando tenemos situaciones de que una escuela se cerró, de que los papás están inconformes. Nosotros tenemos que participar y tenemos que involucrarnos y procurar en la medida de lo posible evitar todo ese tipo de problemas y que la escuela tenga y continúe con el derecho de los demás niños y por algún tipo de inconformidad que obviamente va a ser atendida, pero no podemos dejar de seguir dando el servicio del tercero constitucional que todos tienen derecho. Sí, que no derive en una consecuencia que se generalice, pudiendo pues ver de forma particular con la persona que pues a lo mejor está en desacuerdo o que quiere tener un poco más pues claro el panorama de cómo trabaja pues una institución educativa. Licenciado, pues yo creo que resumiendo un poco de todo lo que nos ha platicado, podemos decir que el CREDE pues es ese puente de comunicación que existe entre el gobierno del estado y la zona regional que se encarga cada uno por su parte de atender. Pues hablando de una cadena de valor, pues se crea la vinculación entre lo que es el centro regional, las instituciones educativas y la comunidad estudiantil. Eso es correcto. Esa es la función primordial y esa es la columna vertebral del por qué estamos ahí. Algo que sí me gustaría hacer, de notar en este momento. Hablé hace un momento de jefes de sector, de primaria y de preescolar. Cada uno tiene 10 supervisores en promedio, así funciona el sistema, y cada supervisor tiene 10 escuelas. Esa es una organización que está estandarizada. Ese supervisor, ese jefe de sector, su función es supervisar a los supervisores, valga la redundancia, y el supervisor a su vez es supervisar a los directores. Cada quien tenemos nuestra función muy específica. ¿Qué significa? Que ese supervisor verifica, custodia, si lo quieres ver de esa forma, el desarrollo de las clases en las escuelas y que se lleven a cabo los planes y programas de estudio como lo maneja en la nueva escuela mexicana. Nosotros somos garantes de que se dé, pero es importante verlo de que, por ejemplo, el supervisor va a ir y va a meterse a una escuela y puede meterse a cualquier grado sin pedir permiso y ver que se cumpla, ¿no?, el programa. Pero, por ejemplo, nosotros estamos para atender esas necesidades y estamos para garantizar que se cumpla. Pero siempre es importante que ellos son los que se encargan más que nada del cumplimiento de la parte programática, pedagógica, didáctica del maestro, del directivo y de él, en este caso, supervisor.
ahorita te voy a decir algo que hemos estado haciendo, ya para terminar, otra vez digo para terminar y seguimos platicando. Fíjate que por el lado tenemos un área que se llama seguridad escolar. Se basa en dos vertientes, un grupo en donde manejamos el 911, estamos coadyuvados con la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, y si alguna escuela es robada o es pues visitada por lo ajeno, pues luego les pedimos que manden el reporte al 911, les dan un folio, ese nosotros lo tratamos lo más posible de hacerlo llegar a la institución que es, y después ya van a la fiscalía y ponen la denuncia, ¿no? Ahí también estamos coadyuvados con la Procuraduría de la Defensa del Menor, que es la licenciada Francisca Arteaga, que es de parte del DIF, nos ayuda muchísimo, bastante, y ahí la información es cuando hay problemas entre los niños menores de edad, de antes de 16 años, y toda situación que se da para poder regular psicólogos, entrevistas, ver si hay algún niño que tiene algún problema que ya se sale de lo normal. Y lo más importante, que era lo que te quería decir, por ejemplo, ahorita estamos haciendo cada 15 días una visita a una secundaria y van del DIF, en el DIF Instituto de la Mujer, que va a verlos para hablar sobre los embarazos no deseados, van de tránsito, fíjate desde dónde van, para enseñar a los niños de secundaria todavía la ley de tránsito, van de la fiscalía a decirles, niños, ya ustedes pueden ser sujeto del tutelar de menores, ¿verdad? Hay que hacer caso, van te podría decir de lo que le llamamos derechos humanos, son tus derechos estas son tus obligaciones, y generamos y aglutinamos a un buen grupo de instituciones federales que quieren trabajar, la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, y dicen y se meten con un horario, tratan de buscar que todas las instituciones entren a todos los salones al término de la jornada. Desinteresadamente, se invita, es parte esencial del ayuntamiento, nos apoya, nos ayuda. ¿Para qué? Para mantener esa cohesión como municipio. Y la idea es la prevención. Y ya llevamos 15 escuelas. El hecho de decirte escuelas es que porque te metes a un turno matutino, sí, y a lo mejor en la tarde vas a un vespertino y es otra escuela, pero no llegas a cubrir la escuela, entonces se va alargando, ¿verdad? Porque pues es la población, es grande. Pero lo que sí te puedo decir es que también nosotros lo organizamos, también nosotros los unimos, también buscamos la prevención para evitar, y ha bajado bastante el nivel de bullying, el nivel de agresividad. También van mucho, les platican del bullying cibernético, que está muy de moda, y les explican, también puede ser sujetos, también hay denuncias, a dónde ir, a dónde acudir, y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Vamos a la base de todo, que es la familia, que ese niño, porque te dices tú, bueno, y a él el maltrato familiar, ¿cómo le llega? Bueno, tú sí le puedes, si sufren, ahí en ese momento lo pueden denunciar en esas jornadas, o si no, en ese momento pueden ir y decir a dónde pueden ir y dónde pueden ser atendidos. También coadyuvamos de esa otra forma, y en primaria también, ya es otro sistema, pero ya es por horas y por necesidades, porque vamos de acuerdo a una necesidad que nos marcan. Oiga, tengo este problema, nos pueden mandar la jornada. Entonces, también de esa otra forma participamos con las escuelas. También de esta otra forma atendemos la necesidad de seguridad o inseguridad o de información. Entonces, pues sí es bastante la labor que realizan. Sí, es muy diversa. O sea, no solamente ven la parte de maestros de los centros educativos, sino también pues la parte social, con cada uno de los jóvenes y de los niños que están siendo atendidos pues en todo el sistema educativo que tenemos aquí en Altamira. Sí, la verdad, te daría y te llamaría mucho la atención el hecho que derechos humanos, todos estamos amparados ante derechos humanos, y también tengo un área jurídica que nos llega un documento de derechos humanos y también nosotros tenemos que contestar el documento en base a información que nos facilitan las escuelas. Ah, no, lo que pasa es que ahí hay esto, y de esa forma también le damos salida. O sea, también nos toca a nosotros ver el aro jurídico de las escuelas que tienen un problema directamente con los derechos de los niños o de los derechos de los maestros inclusive.
Muy bien, pues, licenciado, pues es un gusto tenerlo aquí con toda esta información. Sé que se queda corto Sí, con todo lo sí. que, pues, gestionan desde lo que es este Centro Regional de Desarrollo Educativo, específicamente de nuestro municipio de Altamira, pero pues a nombre de la comunidad de dragones de esta Universidad Tecnológica de Altamira, quiero darle las gracias por su visita, por el espacio. Nos comentaba que pues tiene ahí la agenda algo complicada el día Sí, de sí, hoy, sí, la verdad, sí. pero pues se ha dado la oportunidad de poder estar aquí, platicar y pues tener toda esta información que es relevante pues en todos los niveles y saber que como estudiantes no estamos solos, sino que tenemos un acompañamiento por parte de todas nuestras autoridades. Pues muchísimas gracias, No, agradezco licenciado yo la Jorge invitación, créeme. Luis. No, al Y pues contrario. bueno, lo esperamos en una próxima Claro que visita. sí, cuando vuelvan a invitar aquí, me volveré a traer otra vuelta y platicamos otra vez. Es totalmente bienvenido. Este espacio, recuerden que lo construimos ustedes y nosotros con cada uno de los invitados que nos visitan aquí en el Dragoncast. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Y sobre todo a seguirnos ayudando a construir, a traer nuevas ideas, a poner temas sobre la mesa que son relevantes para cada uno de nosotros, estudiantes, dragones de esta Universidad Tecnológica de Altamira. Mi nombre es Eder, nos vemos en un episodio más del Dragoncast.